Les damos la bienvenida a este importante seminario, el evento hídrico más importante del año. El actual escenario hídrico, marcado por un déficit que cada año se hace más complejo, ha impulsado a la Comisión Nacional de Riego, servicio dependiente del Ministerio de Agricultura, y al Centro del Agua para la Agricultura, a organizar este evento destinado a generar un espacio de análisis, discusión e información acerca de la importancia e implicancias de la sustentabilidad hídrica. El recurso hídrico es en la actualidad un bien escaso, o al menos lo es su disponibilidad. El gobierno trabaja en distintos frentes para disminuir las consecuencias generadas por el déficit hídrico. Uno de ellos es por medio de la priorización de embalses, donde trabajan en conjunto los Ministerios de Obras Públicas, Hacienda, Economía, Planificación y Agricultura a través del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, con el fin de dictar una política de inversión en grandes obras, pero más que eso, ir tomando decisiones. Asimismo, la institución trabaja en la definición del Plan Nacional de Riego, que se basa en dos pilares fundamentales. El primero, apoyar la gestión del recurso a través de las organizaciones de usuarios de agua, un aspecto al que atribuimos la mayor importancia. Y el segundo, desarrollar la inversión en infraestructura de riego. Por otra parte, la Comisión Nacional de Riego de manera permanente está resolviendo en aspectos como la generación de estudios de prefactibilidad de distintas obras hidráulicas, implementación de medidas que impulsen el uso de aguas subterráneas, el desarrollo de infraestructura necesario para la recarga de acuíferos y el fortalecimiento de las organizaciones de regantes. Es una prioridad fundamental asegurar principalmente el agua para consumo humano. Pero también es importante asegurar la disponibilidad de agua para el sistema productivo del país, en particular la agricultura y otros sistemas productivos a través de una infraestructura adecuada. Y por tanto nuestro foco está en el problema de la gestión de nuestros recursos hídricos, no solo por las sequías puntuales que podamos enfrentar, sino porque a futuro será cada vez más un tema crítico que debemos tomar medidas para prevenir su escasez en el día de hoy. Hoy día estamos trabajando en 6 ejes en el Ministerio de Obras Públicas. Primero, aplicar criterios de sustentabilidad. Segundo, aumentar fiscalización. Tercero, impulsar un plan de construcción de embalses. Cuarto, fomentar el acceso equitativo del agua a través de proyectos de agua potable rural. Quinto, impulsar nuevas fuentes para obtener recursos hídricos. Y sexto, generar la información necesaria para el desarrollo de buenas políticas públicas, incluyendo el monitoreo de glaciares y el levantamiento de indicadores de situación hídrica a nivel nacional. A nivel nacional, solo el 4% de las aguas las embalsamos. Ocupamos el 16% y el resto se vierte en el mar. Si nosotros empezamos a embalsar las aguas, además tenemos una capacidad sustentable bastante superior. ¿Por qué? Porque en este minuto un Ligua Petorca no corre agua por su río. ¿Qué sustentabilidad podemos tener ahí? Un Aconcagua lleva 2 años bastante seco. Si pensamos en que podemos embalsar y ocupar ese caudal ecológico durante todo el año, podríamos hablar de mucho mayor sustentabilidad de la que tenemos actualmente. Personalmente creo que es una sequía relativa. Acá hay que tomar el toro por las astas y hay que hacer algo al respecto. Tenemos que aumentar los volúmenes regulados, tanto superficial como subterráneo. En aquellos sectores donde podemos embalsar subterráneamente, tiene un costo hasta menor y posiblemente nos puede liberar de hacer una tremenda obra, la cual no tenemos capacidad. Tenemos que desarrollar infraestructura. Lo que hablábamos, el mercado del agua, nunca se va a desarrollar si es que no podemos trasladar, por ejemplo, agua de un lugar a otro. En aquellos sectores donde actualmente tenemos infraestructura, el mercado del agua funciona. Hay transacciones, se venden derechos, se arriendan derechos y funciona bastante bien. Es el ejemplo de Limay. Y tiene que haber un compromiso público-privado. Los recursos que tiene el gobierno los está aumentando, pero acá también tiene que haber una iniciativa privada en aumentar estos recursos, en ponerse las pilas
y en definir si este tipo de inversión es rentable. Marchihue no se estaría haciendo si no fuera rentable. Si uno mira la historia de los embalses de Chile, algo fundamental para usar en forma adecuada este recurso, hemos tenido promesas históricas en materia de desarrollo de embalsamiento de agua en Chile. Soy un convencido que no hay ningún país más fácil de regar que este. Tenemos 200 kilómetros promedio a lo largo de nuestro país y tarde o temprano Chile, su gran potencial va a ser el recurso hídrico, porque vamos a regar Chile desde la cordillera y desde el mar. Y el potencial que tiene el país agrícola, yo creo que va a ser insospechado si somos capaces de hacer un buen uso y buenas inversiones y buenas políticas públicas y una buena coordinación público-privado. Chile podría más que duplicar sus hectáreas agrícolas si hacemos un buen uso del recurso. Y tenemos no solamente que tener la capacidad de usarlo bien para convertir a Chile en una potencia agrario-alimentaria, sino que también tenemos que hacerlo compatible con otras actividades. Tenemos programados inversiones de 50.000, 60.000 millones de dólares en la gran minería, que es una actividad que demanda muchos recursos hídricos, pero no puede ser que un país que tiene la capacidad de crecer al 6, incluso más, como lo estamos haciendo este año, el recurso hídrico sea un factor que impida el mayor crecimiento económico del país. Y lamentablemente algunas zonas de Chile se está convirtiendo, hace ya mucho tiempo, el recurso hídrico, la disponibilidad de este recurso, como un factor limitante a la inversión en Chile. Un 57% de ustedes cree que lo que hace falta es mayor inversión, mayores obras de acumulación. ¿Algún progreso ha habido en esta materia? Me gustaría partir por Matías de Madril, del director general de Aguas, y ver, bueno, si comparten a nivel oficial este diagnóstico de que gran parte de la solución pasa por esta fórmula, y también qué se está haciendo, si es que ese es el diagnóstico para cumplir con esta alternativa de correctiva, digamos, de esta amenaza. Desde ya la mayor acumulación, las horas de regulación, ya se ha dicho esta mañana, es fundamental. Países como España, como Australia, como Estados Unidos, han demostrado que, y sobre todo con la variabilidad climática, ¿cierto?, menos precipitaciones o eventos concentrados de precipitaciones requieren de tener obras de acumulación, de conducción, pero también por una buena gestión del agua. En Chile, ya se ha dicho, la administración fundamentalmente corresponde a los usuarios con el apoyo de la autoridad, reglas claras, ¿cierto?, certeza jurídica, saber cuál es la disponibilidad real del recurso hídrico, a nivel de aguas superficiales, a nivel de aguas subterráneas. Por lo tanto, yo no diría que es la medida, son obras de infraestructura, información, monitoreo, otorgamiento de derechos de acuerdo a los volúmenes sustentables. Así que es un pool de medidas que nos tienen que llevar a tener un uso eficiente y sustentable del agua. Comparto también con Matías que no es una sola la medida, pero sin duda el incentivar y el trabajar en las obras de embalse es una gran tarea y que está en déficit. Yo me tomo un poco de lo que hablaba Juan Enrique Osa de la Cámara Chilena y creo que ahí hay que avanzar muchísimo en la innovación de técnicas constructivas que permitan realmente acelerar y con un sentido de urgencia la implementación de estas medidas que todos ya las compartimos. Pero todavía tenemos técnicas constructivas, como lo explicaba bien Juan Enrique, de años muy atrás, teniendo sí en el país buenos ejemplos exitosos en que han reducido a 4 años, a 6 años, las obras que estaban demorando 15 o 20. Entonces, ese tema sin duda que va a contribuir y el país se presta para ello. Una pregunta abierta a todos. ¿Cómo se deben financiar
estas obras de embalse, que es un tema, ¿cierto?, que ha sido de debate. Tiene que concurrir también el sector privado, que se ve directamente beneficiado. No sé, Antonio. La construcción de los embalses es realmente fundamental para administrar el agua de este gran embalse natural que es la cordillera. Y yo creo que tenemos que buscar, yo no soy un especialista en el tema, cuál es la mejor fórmula en establecer esta alianza público-privada para que el Estado haga un aporte importante, porque el país tiene un beneficio muy importante si es que se sigue desarrollando la agricultura, pero nosotros tenemos que, como privado, ver la fórmula de contribuir a esa inversión que tiene que hacer el Estado. ¿Debemos nosotros como privados estar involucrados en las inversiones, en el manejo del agua? Absolutamente, absolutamente. No solo eso, sino que creo que se debe ser en un trabajo con el equipo de Matías, digamos, muy estrecho. Debemos ser quienes lideremos el manejo de las aguas. Ustedes saben perfectamente cuál es la postura del gobierno y especialmente el gobierno regional en todas las materias hídricas. Sabemos que es un bien súper escaso, que si bien es cierto tenemos un privilegio para el uso de la agricultura y esa es la política que nosotros estamos siguiendo, pero tenemos que ser bastante más eficientes en cómo estamos usando el agua también en la agricultura. Eso no solo tiene que ver con los embalses y con la construcción de estos. Adicionalmente tenemos la dificultad de las tremendas pérdidas que tenemos por conducción. Ese es otro desafío importante. Tengo claro que la ley 18.450 ha sido un elemento importante, sin embargo es insuficiente para todo el desafío que tenemos hoy día en materia de conducción y de mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico. Tenemos que apoyar nosotros como gobierno con los distintos instrumentos a través de todo lo que es la construcción de obras grandes, también de obras de conducción, del riego intrapredial, y eso lo estamos haciendo a través de los distintos instrumentos que tiene el Estado. También como gobierno regional estamos trabajando en un máster plan hídrico. Esta semana ya adjudicamos a la empresa internacional que se va a hacer cargo de desarrollar el máster plan hídrico para toda la región y para un horizonte de planificación de 5, 10 y 20 años. Por tanto, también hay una tarea ya cumplida. Iniciamos el proceso de adjudicación para poder ya tener durante el año 2012 este estudio completo y a inicio del 2013 ya tener claridad de un plan maestro de cómo vamos a usar el agua en la región de Coquimbo. Y lo otro que es muy importante porque es el tema de la lluvia artificial. Entiendo yo que ayer conversaron los usuarios y los interesados en esto con el gobierno, y en esto quiero ser bien claro. Como gobierno regional nosotros tenemos la voluntad política para llevar adelante esto, no como se ha dicho en algunos sectores de los regantes que no tenemos la voluntad política. Eso no es así, tenemos voluntad política para hacerlo, pero efectivamente aquí también se requiere participación del sector privado, que son los principales beneficiados de esta materia. Y cuando digo participación hablo con ponerse, y ese sector privado son los agricultores, son las empresas sanitarias y son las mineras. Así es que nosotros esperamos que ustedes se pongan de acuerdo, que efectivamente nosotros como gobierno estamos dispuestos a lo menos a financiar buena parte de lo que significa esta lluvia artificial. Creemos en ese proceso, aunque algunos hay detractores, pero nosotros creemos que sí puede contribuir, sí puede ayudar, pero en esto tiene que haber participación también del sector privado. Yo sé que muchos de ustedes están comprometidos con esta materia y que tienen interés y que vamos a poder hacer ese aporte para que sea evidentemente presentable ante la comunidad que como gobierno regional nosotros podamos invertir en todo lo que es la lluvia artificial. El recurso que hoy día se está utilizando para el desarrollo de distintos proyectos del país son básicamente recursos provenientes de los fondos provisionales de Chile. Cada vez que existe un buen negocio, los fondos provisionales corren allá. Se va a iniciar la pavimentación de un camino que va a estar con sus peajes correspondientes, los fondos provisionales lo financian entero. Se va a abrir una nueva mina en el norte, los fondos provisionales lo financian. Se va a hacer alguna nueva planta de celulosa, inmediatamente se financia. ¿Por qué los fondos no financian los sistemas de riego de Chile? Ese es un tema que está radicado desde el punto de vista básicamente en dos aspectos. Primero, porque el mundo agrícola no es confiable al mundo financiero. Y eso es real. Los intereses agrícolas son mayores que los intereses industriales, los intereses mineros, todos los otros áreas de la producción. Intereses pesqueros incluso, con todos los problemas que existen en la pesca. Y en segundo lugar, porque el mundo financiero observa de que el agricultor chileno no tiene una conciencia
de administración y de responsabilidad en los costos que significa llegar con más agua a sus propiedades. Entonces, claro, cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha señalado el embalse Munilla, que está instalado ahí ahora 30 años o 20 años, 85 años, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos 150.000 millones de pesos que van a ingresar este otro mes al Fondo Provisional? Al Fondo Provisional en Chile ingresan todos los meses 300 millones de dólares. Y los gerentes de estas entidades están buscando dónde invertir. ¿Por qué no se invierte en este tema? Así que ese es un tema que tenemos que resolver. Si nosotros queremos realmente enfrentar los desafíos que nos vienen para el futuro, pongámonos en el caso que hay una disminución de un 40% en la disponibilidad de recursos hídricos. Yo creo que tenemos las capacidades técnicas y científicas para enfrentar eso. Nuestro problema es cómo aumentamos la eficiencia del uso del agua. En promedio, la eficiencia del uso del agua, por lo menos lo que yo tengo en la región, puede ser más o menos, estamos hablando de una deficiencia de un 32%. Mucha gente pensó, y aquí está una observación, que invirtiendo en sistemas de riego por goteo, se iba a aumentar la eficiencia de riego, y eso no fue verdad. Nosotros tenemos estudios ya desarrollados por 6 años en que en riego por goteo se logró ahorrar agua entre un 30 y un 60%, riego por goteo. Por lo tanto, en el fondo, de un punto de vista netamente, creo que el país debe preparar un plan estratégico a mediano, largo plazo, no a corto plazo. Y creo que en este plan estratégico deben participar los técnicos. Coincido plenamente con Felipe Martín cuando él señala de que no tenemos escasez del recurso hídrico, sino que lo que tenemos es mala gestión. Y creo absolutamente que el desafío de ahora en adelante es mejorar nuestra gestión. No esperemos, como dice Samuel, que tengamos la situación de escasez y que nos estemos ahogando para empezar ahí a preocuparnos. Creo que esta iniciativa y todo lo que se está haciendo hoy en torno al agua es oportuno y es absolutamente necesario para que cuando vengan los tiempos de escasez, que todo indica que así va a ser, estemos preparados. Nosotros necesariamente debemos articular una relación mucho más potente de lo que ha sido hasta ahora entre el sector público y el sector privado y la academia. Entre estas tres entidades tenemos que generar un desarrollo absolutamente eficiente del uso del agua. Necesitamos más que estudios que mueren, herramientas que se usen. Significa información, pero no datos. Significa información para gestión, para toma de decisiones. Buenos modelos hidrológicos que nos permitan a nosotros incorporar información climática, información sobre qué es lo que está pasando en el territorio, son una ayuda a la gestión de los recursos hídricos. Un buen modelo que pueda establecer una buena evaluación, no solamente de la construcción de un embalse, sino de su regla de operación y reglas de operación en condiciones de sequía. Me hicieron una pregunta con respecto al cambio climático, pero antes de abordar esa yo quisiera decir lo siguiente. Más allá del cambio climático, año a año nosotros enfrentamos variabilidad del clima. No son todos los años iguales. Nos recordaban en una de las exposiciones una mayor incidencia de estos años tipo La Niña, y eso significa no solamente información desde el punto de vista, mira, podemos tener una sequía, sino que tenemos que sacarle el mayor partido de cuánto pronóstico nosotros podemos hacer en función de eso. Tenemos información climática que llega a través de grandes centros de investigación, información de redes meteorológicas, usémoslas para pronosticar demandas de agua, ofertas de agua, formas de gestionar el recurso hídrico. Yo dejo como una tarea y le aprovecho de anunciar que en el fondo es nuestra visión el desarrollar estos modelos hidrológicos de una manera colaborativa que ayuden a la gestión de los recursos hídricos, que incorporen los pronósticos, que incorporen toda la información que está disponible.